Continuamos con las revoluciones liberales del siglo XIX. Recordábamos que en 1820 España tiene un pronunciamiento de Riego que consigue establecer una monarquía constitucional. Va a establecer el trienio liberal, que es un periodo de 3 años en el que triunfa ese pronunciamiento, pero después se volvió al absolutismo, se acabó con él. El éxito inicial del pronunciamiento en España va a extenderlo a Portugal y a Nápoles y a Grecia. En Grecia lo que va a surgir es un movimiento independentista contra el Imperio Otomano, imbuido por las ideas liberales y nacionalistas. En 1830 las revoluciones se van a dar en Francia y en Bélgica. En Francia, Carlos X volvía a reinar de manera absoluta. Suspendió la libertad de prensa, cambió el sufragio universal al sufragio censitario, y esto va a propiciar una revolución que acaba con su monarquía y sube al trono Luis Felipe de Orleans. Para eso, Luis Felipe de Orleans debería de cumplir con la Carta Otorgada de 1814, que es un contrato, una especie de constitución. No llega a ser una constitución, pero es un paso previo, que se promulgó en 1814. En Bélgica, la revolución también tiene principios liberales y nacionalistas. Bélgica estaba controlada por los Países Bajos, por Holanda, y las diferencias lingüísticas, culturales, por el desfase de recaudación de impuestos en ambos territorios, propicia que se levanten en armas, se produzca la rebelión belga y su posterior independencia. Y llegamos a hablar de las revoluciones de 1848. En esta revolución tiene el protagonismo la burguesía y el movimiento obrero. Y ya estamos hablando de ideales o de ideas democráticas. Igual que en 1820 y en 1830 hablamos de liberalismo, a partir de 1848 ya podemos hablar de ideales democráticos, de democracia. El origen va a ser en Francia y es donde también va a triunfar. En Francia arrastran una importante crisis económica que ha llevado al paro a muchos obreros. Esta crisis económica obliga a abdicar a Luis Felipe de Orleans, que había entrado a reinar en Francia en la Revolución de 1830. En Francia, con la caída de Luis Felipe, se va a proclamar la Segunda República. La primera fue, si lo recordamos, con la Revolución Francesa. Esta Segunda República va a crear un gobierno provisional de carácter progresista, con una serie de derechos, entre los más importantes el sufragio universal masculino. A pesar de estos derechos que se van a ir dando, meses después de su establecimiento, esta revolución contra el absolutismo se va a convertir en una lucha entre burgueses y obreros. Lo que era una lucha contra el gobierno absoluto se va a convertir en una lucha de clases entre los burgueses y los obreros. Aquí pone que provocó numerosas muertes, pero sabemos que hubo más de 10.000 fallecidos y más de 11 o 12.000 detenidos. En esta revuelta, ante la situación tan difícil que está viviendo Francia, se decide dar el poder a Luis Napoleón Bonaparte. Luis Napoleón Bonaparte es el sobrino de Napoleón, del emperador Napoleón, y le va a dar un giro conservador a Francia. Y por supuesto, siguiendo la estela de su tío,
Luis Napoleón Bonaparte va a proclamar el segundo imperio francés y se va a coronar emperador como Napoleón III. Esta revolución de 1848 también se van a extender por toda Europa, pero no van a triunfar. El movimiento obrero va a frenar a los liberales que veían con preocupación cómo el movimiento obrero podía radicalizar su propuesta y las fuerzas tradicionales, los más conservadores, estamos hablando del ejército, de la iglesia, de la nobleza, todavía tenían mucho poder y así evitaron estas revoluciones ya de carácter democrático de 1848. Durante este periodo de revoluciones, de cambios de gobierno, de conflicto ideológico entre liberalismo, democracia, nacionalismo, nos encontramos que hay dos países que se van a unificar y van a surgir como tal. Son dos países muy importantes ahora mismo en la actualidad europea. Estamos hablando de Italia y de Alemania. Vamos a empezar hablando de Italia. La unificación italiana va a estar basada en la idea de Mazzini, la idea nacionalista de Mazzini, y en la corriente cultural del Risorgimiento. Este Risorgimiento pretende recuperar la hegemonía o la importancia, la grandeza de la antigua Roma, del Imperio Romano, y para ello debían de restaurar esa Italia o esos territorios y recuperar la unidad de Italia. Claro que para poder obtener todos los territorios que son necesarios, tienen que enfrentarse a Austria, al Imperio Austriaco, porque había un territorio que pertenece en ese momento a Austria, como es esta zona de aquí, la Lombardía, Venecia, zona del Véneto, todo eso estaba bajo el control de Austria. Para ello vamos a estudiar la unificación italiana en dos fases. La primera y la segunda. La primera la podemos concentrar en el año 1859. En el inicio de la unificación italiana, los protagonistas son el rey de Piamonte Cerdeña, Víctor Manuel II, y su primer ministro, Cavour. El reino de Piamonte Cerdeña, aquí, es el protagonista o el motor de esta unificación italiana, que da el primer paso para empezarla. Se enfrentan militarmente a los austriacos, ¿dónde? En el norte de Italia. Y van a anexionar al reino de Piamonte Cerdeña la Lombardía, Parma, Módena y Toscana. La Lombardía, Parma, Módena y Toscana. En la segunda fase aparece otro personaje importante, que es Garibaldi. Garibaldi va a entrar por el sur y va a conquistar Nápoles y Sicilia. Sicilia y Nápoles. Lo que se conocía en ese momento como el reino de las dos Sicilias. Nápoles y Sicilia. En 1866 se va a conseguir la anexión de Venecia, también arrebatada al Imperio Austriaco. Y por último, en 1870, Víctor Manuel va a ocupar Roma, dentro de la cual estarán los estados pontificios. Por tanto, la fecha 1859, 1860, 1866 y 1870. Una vez que se ha unificado Italia bajo la persona de Víctor Manuel II, con la participación de Garibaldi como agente desde el sur y Cavour como impulsor, primer ministro de Víctor Manuel II, pues tras completarse la unificación,
Italia se va a convertir en una monarquía constitucional. Quiere decir que van a tener una constitución que los englobe. Todos los estados de Italia forman parte de la monarquía de Víctor Manuel II, de esta nueva Italia como una monarquía constitucional, incluidos los estados pontificios, que era el país del Papa. Mientras se está dando la unificación italiana, que empieza en el 59, se va a producir la alemana, un poquito más tarde, pero no mucho más. La unificación alemana se va a producir influida por ideas nacionalistas y se va a llevar a cabo mediante las armas. Igual que la unificación italiana es una mezcla de conquista militar, de avance político y de anexión, la unificación alemana va a ser a través de una serie de guerras. Se va a unificar mediante la arma. La idea de la unión de todos los pueblos de habla germánica ya empezó antes, y en 1834 se va a crear la Zollverein, o la Confederación Germánica, que era un espacio económico formado por 39 estados. Quiere decir que los 39 estados de habla germánica que nos encontramos en centro de Europa tenían un espacio económico abierto. Se elimina la aduana y se puede comerciar entre los distintos territorios sin ningún tipo de impuesto. Bien, pasan los años, esta Zollverein funciona y nos encontramos con dos personalidades muy importantes que van a venir desde el reino de Prusia. Y estos son Otto von Bismarck, que es el primer ministro de Guillermo I de Prusia, artífices de la unificación alemana. En la unificación alemana tenemos tres fechas importantes: 1864, 1866 y 1870-71. En 1864 se va a dar la primera guerra con Dinamarca. Se va a anexionar los territorios de, a ver si lo pronuncio bien, de Schleswig, no, imposible, Schleswig y Holstein, que se lo anexiona Prusia. En 1866, 2 años después, volvemos a tener otra guerra contra Austria, que está siendo vapuleada también en Italia. En 1866 se derrota a Austria y se la excluye del proceso de unificación. Austria habla alemán, pero ante la negativa de Austria de pertenecer a la Zollverein, se derrota y se le separa de toda la comunidad germanoparlante, quitándole importancia. Por tanto, la Zollverein deja de existir y se crea la Confederación Alemana del Norte, que reúne a todos los territorios de habla alemana fuera de Austria. Ya tenemos dos guerras, la primera con Dinamarca, que une estos territorios, y la segunda contra Austria para quitar la importancia y la preeminencia del Imperio Austriaco de habla germánica sobre la Zollverein y así poder crear la Confederación Alemana del Norte. Y por último, en 1870-71 nos encontramos con la Guerra Franco-Prusiana. Los estados Reino de Prusia, los estados anexionados, van a enfrentarse a Francia. ¿Por qué? ¿Por qué se enfrentan a Francia? Pues porque quieren estos territorios de la Alsacia y la Lorena. Y diréis, ¿qué más dará un territorio tan pequeñito en la zona del Metz con Alsacia y Lorena? Pues era importante porque en este momento estábamos en plena segunda revolución industrial y la segunda revolución industrial necesita de
minerales, de hierro, de carbón. Y esto se va a encontrar de manera abundante en la zona de Alsacia y Lorena. Por eso van a luchar para conseguir arrebatárselo a Francia. Y Francia pierde y debe de ceder estas regiones a Alemania. Con toda la unificación alemana completada, Guillermo I de Prusia va a crear el imperio alemán que se llama Segundo Reich. El Segundo Reich. El primero se dio en la Edad Media con el Imperio Otónida y este sería el Segundo Reich. El tercero lo veremos más adelante cuando hablemos de la Alemania de Hitler. Pero de momento, tras la unificación de todos los territorios de habla alemana, se va a crear el Segundo Reich. Esto en cuanto a las unificaciones de los distintos países europeos. Pero es que en España también están ocurriendo muchas cosas. En concreto, vamos a hablar del reinado de Fernando VII, que se va a dar de 1833 a 1800, de 1814 a 1833, y el reinado de su hija Isabel II de 1833 en adelante. Bien, Fernando VII es un rey terrible, por ponerle un apelativo suave. Y va a gobernar España de manera absoluta desde su vuelta. ¿Qué es lo que va a conseguir en 1814? Pues tras la derrota de Napoleón, Fernando VII, que es contrario a las ideas liberales, va a recibir de su diputado absolutista un manifiesto que se llama el Manifiesto de los Persas, en el que se le pide al monarca que restablezca la monarquía absoluta. Y Fernando VII, ni corto ni perezoso, va a eliminar primero la Constitución, la elimina, desaparece como si nunca hubiese existido, y va a restablecer las instituciones del antiguo régimen y del régimen señorial, el antiguo feudalismo. Por supuesto, va a reprimir con dureza a los liberales afrancesados. Los que no se habían marchado al exilio van a ser encarcelados, incluso justiciados. Esto lleva a que se exilien entre 10 y 12.000 familias, no personas, familias. Muchísima población de corte liberal y culta se va a marchar de España. Este sexenio absolutista, se llama así porque son 6 años, va a estar plagado de golpes de Estado para acabar con su monarquía. Estos golpes de Estado se llaman pronunciamientos y son realizados por la oposición liberal. ¿Por qué? Porque su gobierno despótico va a generar un profundo descontento. Muchos militares van a intentar dar golpes de Estado, pronunciamientos, ya hemos dicho que se llaman. Y ejemplos son el de Espocimina en el 1814 o de Porlier en 1815. Hay un pronunciamiento que sí que va a triunfar, que es el de Riego y Quiroga en 1820. Y va a establecer un trienio, 3 años, trienio liberal, en el que se vuelve a restaurar, a reconstituir la Constitución del 12. Se va a crear una política reformista o se va a intentar suprimir el diezmo, ese impuesto de la Iglesia, suprimir las juntas de fe, que es el nombre suave de la Inquisición española. Se va a intentar desamortizar los bienes del clero para conseguir dinero para poder salir de la crisis económica. Pero este trienio liberal va a tener, bueno, pues movimiento reaccionario. ¿Eso qué quiere decir? Que debido al anticlericalismo, o sea, el rechazo a todo lo religioso de estas medidas, hay
movimientos, hay sectores de la población que son apoyados por la Iglesia, que van a ganar fuerza en el ámbito rural, sobre todo en Navarra, el País Vasco y Cataluña. ¿Cómo se acaba con el trienio liberal? Pues veréis. Si nos acordamos, en Europa, cuando cae Napoleón, se crea el Congreso de Viena, en el que se restaura a los monarcas absolutistas, entre ellos Fernando VII, y se crea una alianza para evitar las revoluciones liberales. En España ha habido un golpe de Estado, una revolución liberal, y se produce una intervención militar extranjera a manos del duque de Angulema, mandado por este Congreso de Viena, y va a liderar a lo que se conoce, al ejército que se conoce como los 100.000 hijos de San Luis. Estos 100.000 hijos de San Luis van a reponer a Fernando VII en el trono y anula de nuevo todo lo conseguido por los liberales, volviendo a lo anterior. Y entramos en la tercera etapa de su reinado, la década ominosa. Los nombres de la etapa del reinado de Fernando VII se llaman como los años que duran. Sexenio absolutista, 6 años absolutos, trienio liberal, 3 años liberales, y década ominosa son 10 años horribles, ominosos, que se van a dar de 1823 a 1833. Se va a restablecer el absolutismo y el antiguo régimen, se va a reprimir de nuevo a los liberales, y otra vez el exilio de miles de personas, y se van a producir nuevos pronunciamientos militares, obviamente. Por ejemplo, el que se lideró el militar general Torrijos. Este miedo de Fernando VII a los continuos pronunciamientos va a llevar a que se disuelva el ejército y a reorganizar las Fuerzas Armadas con personas o miembros leales a su persona. En España, las ideas liberales ya habían calado. La Constitución de Cádiz, las ideas liberales, el trienio liberal, habían desarrollado prácticas constitucionales en el territorio español y eso no había manera de eliminarlo. De esta manera, por mucho que Fernando VII intentara restablecer el absolutismo una y otra vez, los conatos liberales se reproducían porque realmente el restablecimiento del absolutismo era temporal. Estoy fijándome en el cuadro que tenéis aquí, es el cuadro de fusilamiento de Torrijos en Cádiz. Estaba realizado por Antonio Gisbert. Fijaros el sobrio, las distintas emociones que muestra cada uno de los que están a punto de ser fusilados. Ya han visto a compañeros caer previamente. Pero esta década ominosa acaba de manera muy irónica, porque al final de su reinado, Fernando VII se ve obligado a apoyarse en los liberales y expulsar a los absolutistas. Veréis. Se le dan a Fernando VII donde más le duele. Resulta que Fernando VII no tiene hijos varones. Por tanto, cuando ya está viendo que su reinado, su vida, puede llevar a fin porque está enfermo, porque tiene problemas de salud, en 1830 se ve obligado a firmar la pragmática sanción, que anula la ley sálica. Esta ley, de origen francés, que trajo Felipe V con su llegada a España, impide reinar a las mujeres. Es la ley sálica que impedía reinar a las mujeres. ¿Qué ocurre? Pues que en 1830 Fernando VII tiene su primera hija, efectivamente una niña, se llama Isabel. Y no sabe si podrá tener más hijos, porque sabe que, bueno, pues que no le queda mucho tiempo de vida. Esto lleva a que en junio de 1833, con 3 añitos de edad,
Isabel sea jurada heredera al trono ante las Cortes. ¿Por qué? Bueno, pues porque Fernando VII va a fallecer en junio de 1833. ¿Está todo el mundo contento y feliz con esta decisión? No, obviamente no. Hay una persona en concreto, Carlos María Isidro, que es el hermano pequeño de Fernando, que había sido su sucesor hasta el nacimiento de Isabel y que no está contento con el cambio y la abolición de la ley sálica. Es una persona muy más absolutista incluso que Fernando VII, y Carlos María Isidro va a reivindicar su derecho al trono. Como no consigue acceder al trono porque Isabel se mantiene como reina o como apoyada en la regencia de su madre y en los sectores liberales, pues don Carlos va a declararle la guerra a la reina Isabel y a su madre regente María Cristina. Y esto va a ser el germen de las guerras carlistas. Y se llaman carlistas por Carlos María Isidro. ¿Dónde van a arraigar estas guerras carlistas? Pues en el norte, sobre todo en Navarra y Cataluña, que son sectores mucho más conservadores que el resto de la península y que van a buscar el mantenimiento del absolutismo.